Muy bien, muy buenas noches, reitero saludarlos ya de una manera formal a través de la grabación y vamos a empezar directamente con el tema de esta noche. Es un tema que personalmente me apasiona. Es la magnificencia de la divinidad nos obliga a pensar en ella de muchas maneras. Y a través de la Kabbalah nos regaló esta tecnología de 72 nombres por los cuales puede ser designado principalmente en términos de nuestras necesidades, de cómo conectarnos con lo superior. Entonces voy a compartir con ustedes y vamos a hablar el día de hoy de los 72 nombres de Dios. Vamos a hacer una aproximación eh, de, de Pardés en la parte más secreta de cómo fueron concebidos los nombres de Dios. Algunas palabras preliminares es que son un conjunto de herramientas espirituales poderosas, una tecnología para sanar, obtener protección, cambios positivos, formas de conectar lo sagrado, evolucionar de lo profano, romper la reacción. O sea, están pensados y diseñados para nuestra ayuda. O sea, la divinidad está permanentemente emanando, pero nosotros tenemos en nuestra percepción y en nuestra necesidad cosas muy específicas que nos atemorizan y estos son conductos, son canales para llegar a esta ayuda. Se sugiere una conducta proactiva cuando recurramos a estos nombres. Es el acto de alejarse de los impulsos reactivos. Cuando parece que el infortunio cae sobre ti, da un paso hacia atrás, haz una pausa. Esto significa un nivel de conciencia por encima de la reactividad. O sea, no actúes de una manera reactiva, sino que deja que tu intelecto se refresque y que desde tu corazón, desde ese punto en tu corazón, proactivamente percibas tus necesidades y sobre todo tus capacidades de ajustarte a tu realidad. Los 72 nombres funcionarán para ti solo si tienes una conducta proactiva. Los impulsos reactivos son con las dificultades que están relacionados con el ego. Esto nos aleja del crecimiento y de la transformación. El ego está personificado por Faraón de Egipto, que da a los israelitas la libertad y luego cambia de opinión y envía a su ejército tras ellos. El ego siempre juega este juego, especialmente si hacemos un esfuerzo por ser proactivos. El estado normal del mundo es ser reactivos, así es que hay que aprender a dar un paso atrás y no ceder al impulso. El maestro Marcelli decía que el ego es necesario, pero debe ser como un caballo de transporte que nos lleve hacia donde el dueño desea viajar, desea crecer, desea evolucionar, no que sea el caballo que nos lleve a donde sus impulsos y sus necesidades de alimentación o de cualquier otra cosa lo dirijan y nosotros como entidades más inteligentes nos vemos sometidos a esos impulsos egoicos. Entonces tenemos que estar conscientes de esta reactividad, de estos impulsos egoicos para disfrutar de esta tecnología. Cuando haces un compromiso para actuar de manera proactiva y renunciar a los juegos del ego, los nombres surgen del gran milagro de la liberación del pueblo de Israel de su verdugo Egipto. EGO es las taras de un ego fuera de control. Un ego que hace lo que quiere y que no funciona como una herramienta para nuestra concientización y nuestra evolución. Está partiendo de un milagro. Hace 3.400 años
600,000 israelitas se encuentran varados a las orillas del Mar Rojo. El faraón viene con su ejército tras ellos para volverlos a la esclavitud. Los israelitas están arrinconados o se ahogan o enfrentan al ejército del faraón. Necesitan un milagro, ruegan a Dios por ayuda y el Creador les responde: ¿por qué acuden a mí? Arrójense al agua, tengan fe. Estas 72 tablas, estas tablas revelan cómo los nombres de Dios derivan de ese texto bíblico, ese momento bíblico. ¿Cómo se construyeron estos 72 nombres? En primer lugar, del libro de Shemot, el Éxodo, de la parashá de nombres, la porción de Beshalach, versículo 19, versículo 20 y versículo 21. Son 3 versículos en el Zohar que están constituidos por 72 letras. O sea, las palabras que constituyen el versículo tienen 72 letras, cada uno de ellos. Entonces hay 72 letras en el 19, 72 letras en el 20 y 72 letras en el 21. Hasta aquí las cosas parecieran ser una mera coincidencia. Sin embargo, primero se construyen las 3 tablas que son un prodigio de encriptación, donde se empieza a penetrar ya en la secrecía, en la aproximación secreta de la Kabbalah y del Zohar. ¿Cómo se usan estas 72 letras de cada versículo? Entonces, la traducción literal del primer versículo dice: el ángel de Dios había estado viajando al frente del campamento israelita, pero ahora cambió y se fue a la retaguardia. De esta manera, el pilar de nube se movió delante de ellos y permaneció el ángel en la retaguardia. Entonces, como venía tan cerca ya el ego, el ángel se pone para proteger a los israelitas. Pero las letras se constituyen en una tabla de 9 por 8, 9 filas, 8 columnas, y empieza a construirse. En hebreo siempre se construye de derecha a izquierda. Entonces, primero se construye hacia abajo cada una de las letras. Ustedes pueden ver aquí, la Vav es la primera letra del versículo, la Yud es la segunda, la Samesh es la tercera, la Ayin es la cuarta, y así sucesivamente se va construyendo esta tabla. La Aleph, que es esta letra, ya es la 10ª y va construyéndose de una manera ordenada, pero con un orden específico, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El segundo versículo dice: llegó entre los egipcios y el campamento israelita. Había nubes y oscuridad esa noche, impidiendo toda visibilidad. Durante toda la noche los egipcios y los israelitas no pudieron acercarse unos a otros. La segunda tabla se construye de esta manera. Y aquí viene el primer secreto. O sea, viene la Vav, la Yud, la Bet y la Aleph. No están aquí, no están aquí. ¿Cómo es que se construyen? Se construye exactamente al revés. Primero la Vav, acá en esta esquina, luego la Yud en este otro lugar, luego la Bet, y así sucesivamente, para luego construir de esta manera la segunda fila de abajo hacia arriba, la tercera de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea, hay un encuentro entre la segunda y la primera tabla. La primera viene así,
y de derecha a izquierda. La segunda va así y de izquierda a derecha y ascendiendo de una manera específica, muy ordenada, pero de una manera encriptada. O sea, se tardaron años en descubrir esta construcción. El tercer versículo dice, Moisés alzó su mano sobre el mar. Durante toda la noche Dios hizo retroceder el mar mediante un poderoso viento del este, transformando el lecho del mar en tierra firme. Las aguas se dividieron. Pues aquí ocurre el gran milagro histórico, está comprobado históricamente que ocurrió este suceso en un lugar donde el Mar Rojo no es muy ancho, pero sí las aguas se separaron y la construcción de la tabla viene nuevamente de esta manera, Vav, Yud, Tet, y viene construyéndose nuevamente para dejar la labor de armar las tres letras que es el prodigio del esoterismo. La parte de arriba es una secrecía, la parte siguiente es los 72 nombres de Dios llevados por filas de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Esta es la tabla nutritiva, esta la pueden ustedes ver, observar, es la tabla que muestra las 72 maneras como podemos conectar desde nuestro punto en el corazón hacia la divinidad para resolver nuestras necesidades específicas. ¿Cómo se construyó esto? El primer nombre, Bab Hei Bab, viajar en el tiempo, está en la primera casilla. En la primera casilla, si revisamos las tablas, revisamos la primera letra de la primera tabla, la primera letra de la segunda tabla y la primera letra de la tercera tabla, y se construye el nombre Bab Hei Bab, viajar en el tiempo. Entonces, en Kabbalah se dice que no existe ni el tiempo ni el espacio. Cuando logramos corregir, purificar y entender la conectividad con los mundos superiores, el tiempo no existe. Y podemos movernos en el tiempo para resolver nuestras necesidades específicas, ya sea hacia atrás, reentendiendo lo que ocurrió en el pasado, no lo podemos cambiar, ni podemos cambiar el futuro, pero sí podemos percibir las consecuencias de nuestras decisiones en este momento. Y nos ayuda mucho este nombre de Dios para tomar decisiones. Bab, hey, Bab. Entonces, ya vimos cómo se construye. El segundo nombre es Yud Lamed Yud, recuperar la chispa. O sea, esto si lo tradujéramos en términos de la cultura del yoga, es el brahmacharya, es usar nuestra energía de una manera óptima. Todo aquello que hemos desperdiciado, recuperarlo, ¿verdad? Y la construcción de este nombre se hace tomando en cuenta la primera letra, el Yud, la segunda letra, el Amet, y la tercera, el Yud. De esta manera, Yud Lamet Yud, que es el nombre para recuperar la chispa. Y de esa manera, poco a poco se construye la tabla completa, la tercera, Samech Yud Tet. Cuando necesitamos un milagro, se usa este nombre de Dios, Samech Yud Tet, para meditar en él y para lograr un hacer milagro en nuestras necesidades. De esta misma manera, aquí se encuentra el Samet, el Yud y el Tet. Entonces,
el maestre de la Ferrier nos hacía reflexionar algunas situaciones en ese sentido. Declaremos que muchos de los textos que parecen simples son, sin embargo, de una alta enseñanza, y no nos referimos al Evangelio según San Juan, del que hablaremos después, sobre el cual descansa todo el estudio de la masonería, ni al libro de Daniel, que se presenta como una filosofía cualquiera y constituye la obra clave de los esenios, ni al Toldos Yeshú, una de las tres obras escritas en hebreo, que es la expresión de la tradición admitida por la sinagoga, sino a cuentos infantiles, a leyendas significantes y hasta hechos históricos provocados. O sea, aquí la parte del maestre de la Ferrier, donde nos va orientando a el misterio del sello de Salomón a través de los números que se van derivando de la construcción de los 72 nombres de Dios y van otra vez haciéndonos recordar la columna de la derecha de la misericordia, la columna del centro de la virtud, la columna del juicio del lado izquierdo, que representan asimismo el número mágico 142857, que es el sello de Salomón. Entonces, toda esta información se encuentra oculta en los 72 nombres de Dios y el poder que se derivan de ellos. Cada nombre está constituido por tres letras, lo veíamos ahorita, Yud, Tet, Yud, ¿verdad? Porque se refiere al poder de la Trinidad. En el tercer mensaje, la ley de la Trinidad, dice el maestro: una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una matriz que es la unión del plano físico, del punto de vista metafísico, la antítesis, y del aspecto matemático, en su verdadero sentido, la síntesis. No estudiar más que una parte de este conjunto es considerar el mundo a través del hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que efectivamente existen tres planos que son inseparables. En Kabbalah, el cuarto plano, el plano de Atzilut, no es accesible para nuestra naturaleza en el reino. O sea, pero los tres planos, el arquetípico divino, el macrocosmos, la naturaleza, y el microcosmos, el hombre, estos tres principios constituyen el universo. Pero a partir de este momento nos encontramos limitados en nuestras explicaciones por la pobreza de palabras y aprisionados también, hay que confesarlo, por la incompetencia para determinar claramente el principio único. Los científicos en la actualidad le denominan el campo unificado. Esa dualidad entre tres y uno solo para establecer este equilibrio y este acceso a la solución de nuestras necesidades de una manera totalmente intuitiva. O sea, desconecten la parte intelectual y conecten a través de la intuición. Y ahora sí, la matesis, la acción propia, derivada del movimiento didáctico de Hegel, que nos regaló este movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. El maestre de la Ferrier le añadió la matesis, ¿verdad? O sea, la tesis en el movimiento dialéctico, la idea, el concepto, la necesidad, el qué estamos interesados en resolver o atender, es lo más importante. Pero es tan confuso a veces para nosotros comprender de qué estamos hablando o qué queremos enfocar, que nos ayuda mucho pensar en la antítesis, lo que no es de aquello que estamos pensando. Y luego, una vez que exploramos los acontecimientos que envuelven el suceso, sintetizamos qué pertenece a la tesis
¿Qué pertenece a la tesis y qué pertenece a la antítesis? Porque díganme cualquier acción que ustedes quieran realizar en determinado momento, nuestro intelecto tiende a confundirnos, tendemos a mezclar conceptos. Entonces Hegel nos regaló este movimiento dialéctico. Piensa en el concepto, piensa en lo que no es el concepto que te interesa y piensa en la síntesis. Me viene a la mente, por decirles algo, el tratamiento hacia personas que desarrollan un estado de conciencia y se les reconoce. Se les llama de determinada manera a los getulces, a los genianes, se les da un tratamiento especial, pero solo se les da un tratamiento porque se les ha reconocido un estado de conciencia y solo en lugares donde se está trabajando de manera específica. A veces confundimos el concepto de tratamiento y damos tratamientos públicos que son en realidad privados. Y la síntesis es por qué o para qué damos esos tratamientos. Y a veces nos referimos a amigos, a personas, con el tratamiento de reverendo, muy reverendo, honorable, cuando estamos en una condición coloquial. Pero es que a veces queremos reconocer en esas personas la distinción y el reconocimiento de su dignidad. Pero nos debe de quedar claro que el tratamiento es una aplicación para un lugar específico y no una forma de referirnos siempre hacia esa persona. No le perdemos, no le quitamos en la antítesis su dignidad universal. Entonces, fuera de condiciones operativas de iniciación, el tratamiento es inoperante y la síntesis es el reconocimiento de lo que representa ese estado de conciencia en determinado momento. Entonces, así funciona este movimiento dialéctico. Pero en los nombres de Dios tiene una operatividad muy específica. ¿Qué son los nombres de Dios? Son formas de conexión con lo divino. ¿Qué no son los nombres de Dios? No son la divinidad, no son Dios per se. ¿Qué es y para qué funcionan? Es para elevar nuestra alma hasta la divinidad, para conectarla. Esa es la funcionalidad dialéctica de los nombres de Dios vistos desde el movimiento. Y la matesis, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí viene la parte más importante de la aplicación de Dios. Cuando terminemos, a través de Eloísa, les voy a hacer llegar todos los nombres de Dios. Léanlos detenidamente. Vibren con su aplicación. ¿Hay algún comentario? No, perdón. Vibren con su aplicación y háganlo propios. Primero, piensen convencidamente en el poder que ese nombre tiene para ti, para servirte en la necesidad que presentas en este momento. Depende de ti a sabiendas de que tu ego inundará tu mente con dudas e incertidumbres. Ganar esta batalla es la manera de encontrar la luz. O sea, aléjate de intelectualismos, aléjate de formalismos y simplemente considera esto un canal de conexión. Convéncete de que tienen un poder y que te van a ayudar en este momento. Dos, entender que de la influencia particular que irradia cada nombre. Se te provee ya que es el dominio público, el poder y la influencia espiritual de cada nombre. O sea, cada nombre tiene per se una potencia, un poder, un dominio que va a estar a tu servicio. Y por lo tanto debe de ser muy, muy elevado tu nivel de conexión a través de esa fuerza. Y tres, actúa.
Cuando estés buscando esta conexión, actúa para que actives el poder. Por ejemplo, si estás trabajando el nombre que corresponde a vencer tus miedos, debes de confrontar estos miedos para así erradicarlos de tu vida. Hay que realizar una acción física para accionar el interruptor de encender la luz. Con la fuerza espiritual adquirida los conquistarás y encontrarás una vida libre de miedo. Y puede ser algo tan sencillo como ponerte frente al horizonte, frente a la playa, frente a un espejo y decir, superaré mi miedo, pero moviéndote, teniendo una acción. Esta es la matesis de cómo funcionan los nombres de Dios. Primero, estar convencido intuitivamente, sin intelectualizar, de su poder. Segundo, romper los límites, un dominio absoluto. Y tercero, moverte en la dirección que tienes. Si estás hablando de protección, hacerte un escudo con las manos. Si estás hablando de logros, hacer un movimiento de conseguir, o sea, actuar. Actuar es importante para conseguir el funcionamiento de esta herramienta espiritual. Esta es la matesis de esta herramienta espiritual. En el árbol de la vida, los básicos de los 72 nombres, eh, no sé si quiera hacer aquí un paréntesis, detenemos un poquito la grabación, porque hemos vertido muchos conceptos importantes que pueden haber despertado reflexiones entre los presentes, y mientras usted detiene, Eloisa, la grabación para continuar la segunda mitad.